Hola, muy buena tarde, Anderson. Buena tarde, Jairo. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bien señora. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo están? ¿Cómo les acabo de Profe, ir? buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, me alegra, me alegra, me alegra. Vamos a darle unos 5 minuticos para ver si de pronto se conectan los compañeritos, ¿de acuerdo? Son las 4:56. Igual todavía no son las 5, entonces démosle esos 5 minuticos y si ustedes pueden, por favor, enviar algún mensajito por el WhatsApp a su grupo, pues les agradezco. ¿Qué dijeron los compañeros? Que la vez pasada empecé y me tocó devolverme a cada rato, entonces no quisiera pues esta vez lo mismo y lo mismo, sino darlo así como de corridito. Anderson, Jairo, ¿alguno de sus compañeros respondió algo?
Profe, creo que hay en espera algunos. ¿Sí? No he podido, o sea, la idea era supuestamente decirles que por la noche, pero tengo 3 sesiones hoy organizadas, entonces me ha sido complicado pues cuadrarla para por la noche. Yo sé que para ustedes es importante hacerla pues como más tardecito y habíamos hablado de eso en la sesión pasada, pero no pude organizar, se me cruza con otras, entonces este va a ser pues el horario hasta el momento. ¿Listo, chicos? Para que por favor le informen pues a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Listo. Ok. Bueno, la sesión pasada yo les había mostrado el cronograma, ¿cierto? Ya tenemos claro cuáles son las actividades que debemos hacer en este trimestre, ¿cierto? Y algunas se pasan para el trimestre, ese trimestre se pasa creo que hasta marzo del año 2022, si no estoy mal. Algunas actividades, si no la mayoría que tengo con ustedes, se pasan para, tengo una para marzo, otra para febrero, la mayoría están para febrero del 2024, pero pues como es deber hacer estas sesiones, entonces me he ido adelantando al plan para que toquemos algunos aspectos importantes de lo que se debe saber y le he cambiado algunas como entregas porque ustedes no tienen definitivamente los insumos para realizar, por ejemplo, el plan de pruebas que habíamos hablado. Ya en la sesión pasada yo les había dicho que me entregaran solamente una partecita de realizar el plan de pruebas, de los criterios de evaluación que nosotros habíamos hablado. Entonces les quité algunos y hoy consulté que definitivamente ninguno ha trabajado en la evidencia. Entonces, para ello vamos otra vez a retomar qué es lo que van a entregar, porque para que les quede clarito, clarito y ustedes no se me vayan a confundir. Siempre les digo que sesión visualizada, sesión vista, pues ustedes deberían de estar ya trabajando en la evidencia. Yo les dije, trabajen en la evidencia si tenemos, lean la lectura, material, leamos todo eso, vamos a hacer unos ejemplitos justamente para que miremos de qué manera hacer pues unas pruebas test. Entonces, en el día de hoy vamos a, mirar. Es que a cada rato escucho que alguien ingresa, pero veo acá y no hay nadie allí. Pero siento como que suena ahí tutú, pero no veo a nadie allí. Pero bueno, por favor me avisan porque yo no estoy viendo el tablero del team. Entonces no me doy cuenta cuando alguien ingresa. Voy entonces a retomar, ¿cierto? La actividad la cual estamos realizando que se llama realizar plan de pruebas de software. Esa actividad tiene la fecha de entrega para ser entregada el 24 de febrero del 2024, pero yo les había dicho, les había sugerido que me la fueran entregando porque es una evidencia fácil. Yo se las facilité para que hicieran un desarrollo y hoy, para que lo revisáramos hoy sus entregas. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en esas? Profe, sí, pero, o sea, eso no se va a subir a la plataforma, sí, es solo para mostrarle. Sí, sí se va a subir, se debe subir. Yo miré y todavía no está habilitado, sale, aún, pues yo lo iba a adjuntar y me decía que no podía porque aún no estaba activada. Ah, ¿cómo así? Entonces ahí es que plantearle a la instructora líder que ella es la que puede habilitar esa opción. Anderson, o ayúdeme por favor, Jairo y Anderson, le escriben por favor a la profe Jacqueline, que creo que es su líder, ¿cierto? Sí, señora, Sí, profe. señora. 3 y Ah, 4.
Eso, entonces por favor escríbanle a la profe Jacqueline y díganle que no han podido subir esa evidencia porque no está habilitada. Entonces de esa manera pues ya ustedes van a poder ingresar en la evidencia. Hola Nicole, muy buena tarde. Entonces, bueno, recordemos un poquito para dar mayor claridad a esta evidencia. ¿Qué son las pruebas de software que vimos en la semana pasada? ¿Qué se acuerdan? Niños y niñas, que ya entró una. Profe, así como en mi cabeza tengo que son como esos pasos que se hace para validar que el código y el software estén funcionando correctamente. Exactamente, muy bien. Y allí aparecen en la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? Ahí está prácticamente como la respuesta y lo que tú justamente dijiste. Gracias. Voy a admitir aquí, ya como que ahora sí están casi que todos. Muy buena tarde, los saludo. Estamos recordando un poco acerca de la actividad que habíamos planteado para entregarla hoy. Yo estuve consultando, todos los saludo, Brian, Miguel, Robinson, Andrés, Alejandra y Victoria. Espero que hayan pasado pues una semana excelente, un fin de semana descansadito y que estamos con la mayor energía para seguir pues trabajando en estas actividades propuestas en este trimestre. Les comentaba que hice pues separé todas las actividades que tengo con ustedes y la mayoría de las actividades, si ustedes pueden observar el cronograma, están para entregarlas el 2024. Pero ya habíamos hablado en la clase pasada que esta actividad que estamos viendo hoy, allí en la diapositiva específica, yo se las planteé de tal manera que la pudieran hacer y la pudieran desarrollar de manera fácil. No les planteé pues que le hicieran en el programa como tal porque no tenemos los insumos para realizarlo. Sin embargo, la revisé y efectivamente pues no había nada, pero ahorita un compañero de ustedes me dice que no tienen la opción de subir porque no está habilitada. Entonces, ¿qué les digo yo? Les planteo que deben hablar con la líder Jacqueline para que por favor, y si eso pasa con las otras evidencias, pues para que ella caiga también en cuenta que simplemente la debe habilitar para que la actividad ustedes la puedan entregar, desarrollar y entregar sin ningún problema. Entonces, retomando, efectivamente lo que tú dijiste, pues es, tenemos que tener en cuenta que justamente es ese conjunto de procesos que nosotros nos va a permitir como encontrar esas posibles fallas, esos posibles errores en ese funcionamiento, en esa usabilidad, en esa integralidad de la información, que son los tres pilares que conocemos nosotros para determinar la información, que es la confidencialidad, la integralidad y la usabilidad. Entonces, todas estas pruebas nos van a permitir justamente si nuestro sistema de información, nuestro software, nuestro programa está efectivamente haciendo el objetivo por el cual fue creado. Entonces, ¿y qué nos sirven para controlar la calidad justamente de los proyectos que nosotros estamos entregando? Esta actividad se centra justamente en la realización de las fases de todo el desarrollo del software y se verifica la funcionalidad del software. Ustedes creo que todos los AXO están encaminados a hacer un software, casi que todos lo llaman e-commerce o una página e-commerce. Entonces, igual ustedes pueden consultar cuáles serían las pruebas más pertinentes para hacer un testing en una página web e-commerce. Entonces, por ahí ya ustedes van de pronto aunando camino y consultando, investigando y cómo les puede ayudar. ¿Cuáles son los software más efectivos para hacer pruebas en ese tipo de sistemas de información? Entonces, para que por favor también investiguen esa partecita. El material de formación ya habíamos dicho que
hace parte de las pruebas de software y que hay una cantidad de documentación, de videos, de bibliografía para que ustedes lo puedan consultar, estudiar ese material. Ahora les voy a compartir que me encontré un curso completo que les va a encantar porque pues es un curso bien encaminadito a hacer las pruebas paso a paso. Tiene cada uno de los videos, tiene un testing por temática, entonces yo sé que si ustedes ingresan sin pereza, porque pues son largos, son videos de 1 hora, algunos hora y media, algunos un poco más, pero entonces sí son videos en donde les va a permitir a ustedes mm, como cuestionarse y asegurarse que definitivamente van a poder hacer un testing en su sistema de información en el momento en que ustedes ya lo tengan desarrollado. ¿Listo? Entonces aquí una solución de software que es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y la administración de datos de la información y estos deben estar organizados y listos para cumplir sus objetivos. Es lógico que si ustedes en este momento no tienen el software específico, pues ustedes no saben a qué le van a hacer un testing, ¿cierto? Entonces por eso les digo que en este momento pues les hace falta un poco de insumos para hacer el ejercicio ya enfocado como tal. Sin embargo, vamos a utilizar lo que yo les dije y les propuse en la clase pasada. Vamos simplemente a hacer esta entrega, esta evidencia, vamos a responder estas preguntas y esta investigación en el cual vamos a responder qué tipo de pruebas de software existen. Ustedes van a tener no solamente el material de apoyo que tienen en territorio, sino pues todo lo que puedan utilizar en la red, en los videos, en YouTube, en los canales, para que ustedes puedan hacer una investigación profunda. Después de que investiguen cuáles son esos tipos de pruebas de software, pues van a explicar las características y van a hacer un cuadrito pues de comparativo de sus beneficios. También van a ver o a identificar qué tipo de pruebas se adapta mejor a ese proyecto de software que yo les digo que es un e-commerce pues, o que están desarrollando en caso de que sea otra cosa. Y van a comparar 2 herramientas de pruebas de software que también aparecen en su material de estudio para realizar una tabla comparativa. ¿Cuál podría ser el mejor? ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de ese software que ustedes hayan elegido? Entonces, con esos 3 punticos que aparecen aquí iniciales, ustedes van simplemente a desarrollar el documento y simplemente con que me presenten eso, yo ya les voy a dar la aprobación. ¿De acuerdo? ¿Eso lo tienen claro? Sí, señora. Listo. Ok. Entonces, ¿qué vamos a entregar? El taller. En formato, ya habíamos hablado que en Word o PDF. Vamos a hacer, dice que hay como mínimo 3 hojitas de contenido. Como mínimo. Y listo. Verifican por favor con la profe Jacqueline que esté habilitado. Si no, me pueden escribir. Ustedes tienen mi número, ¿cierto? Ustedes tienen mi número Profe, yo estaba verificando y a mí sí me parece que está habilitada. Ay, bueno, Miguel. ¿Miguel? Sí, señora. De AXO Ay, 3. gracias, Miguel. Bueno, Miguel, Profe, entonces, dime, Victoria. profe, qué pena. Lo que pasa es que esa que usted nos estaba acabando de mencionar, que es qué tipo de pruebas de software existe, según el que consultó, pues cuáles se aplican al proyecto y eso, yo veo, y esa pertenece a la evidencia de taller sobre codificación de módulos del software, que Sí, esta, usted lo explicó la clase pasada. ajá. O sea, que es esa la que hay que entregar, porque no sería la A1, A1 EV01, sino o sea, no la 02, sino la Es que son 01. varias. Espérate, yo te digo, aquí me aparece el taller sobre codificación de módulos de software, que esa todavía tiene un poco más de laxitud para la entrega. Y realizar un plan de pruebas de software, hay que entregarla para febrero. Prácticamente es la primera que hay que entregarla, que habíamos visto en el cronograma para febrero 24. Pero como yo les digo, pues yo no puedo esperar hasta febrero 24 para darles esta sesión, ¿no? Entonces, por eso hemos venido como adelantando.
No, esta que es como la primerita, por eso quise desglosarla de esa manera. Entonces, hoy y la clase pasada yo puse las dos porque voy a tratar de abarcar en lo posible lo que es octubre, noviembre, lo que nos queda con estas dos primeras actividades. A ver y si alcanzamos pues a ver más, pues mejor. Pero las dos vamos a tratar de abarcarlas, estas dos citas. Entonces, vamos hoy a terminar prácticamente qué es lo que me van a entregar ustedes en esta, que es realizar el plan de pruebas de software, y es la GA9-2205-1096, que es la AA1-EB02. ¿Listo? Para que tengan claro eso. Entonces, no quise darles esta misma para que tengamos claridad y para que no se me vayan a confundir justamente. Entonces, terminemos esta, hagamos esta y si ya estamos seguros de que la evidencia está habilitada, pues con mayor razón. Les digo, les propongo que hoy, porque yo se suponía que hoy iba simplemente a revisar y que íbamos a hacer de pronto como la retroalimentación, nada más, pero bueno. Entonces, miren que aquí dice que las pruebas de software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o la aplicación. Y esto ya me lo habían dicho pues algunos de ustedes hace un ratito cuando les pregunté el concepto como tal. Pero aquí dice que antes de iniciar el proceso de pruebas es importante realizar un plan o un cronograma de pruebas. Ya ustedes conociendo el sistema de información, la línea de programación que ustedes puedan tener en su sistema, pues entonces ustedes van definiendo esos objetivos de las mismas y van estableciendo, van coordinando todas esas estrategias de trabajo que les van a servir pues ese paso a paso de esas actividades de pruebas que van a tener que hacerle en algún momento para evidenciar y hacerse seguro de que efectivamente pues van a funcionar todos los módulos. Entonces, yo por aquí tengo un cronograma que bajé de, de una página en donde hacen testing y aparece este ejemplo que me gustó mucho porque aquí aparece como todo en un mismo cuadrito. Miren que aparece aquí el número de días, como una minuta prácticamente, la hora del inicio y el fin de la actividad. Actividades en su eh, secuencialidad primaria, que por ejemplo aquí aparece como el ingreso del sistema, cómo ingresar un producto, cómo modificar el producto, eliminar un producto, ingresar al cliente, modificar, eliminar el cliente, vender y producir. Entonces miren que es un módulo, son actividades en las cuales pues prácticamente no tenemos pierde, casi que todos los sistemas de información pues van a tener estas características parecidas, porque siempre va a haber una actividad donde ingresa al sistema y debemos hacer la prueba del ingreso al sistema, si ingresa, si no ingresa, o de qué manera vamos a colocar las condicionales de ese ingreso al sistema, si ingresa el producto. Y así sucesivamente, pues vamos a ir probando todas estas actividades que vamos colocando aquí en este cronograma de prueba de usuario. Y vamos a identificar en los días de qué manera ustedes lo harán, pues si lo hacen por días, por horas, por semanas, pues, dependiendo de sus necesidades y de las necesidades de su producto como tal. Pero este me pareció un buen ejemplo de cronograma para que lo tengan en cuenta. Como siempre les planteo y les dejo en la sesión grabada hacia dónde vamos a apuntar frente al material de formación. Entonces miren que la ruta es proyecto fase 3 ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación, las pruebas de software. Aquí de pronto no se me vayan a confundir porque la guía no coincide con esta actividad de proyecto 7, si se han podido dar cuenta. La guía es la 9, ¿no? Entonces, para que siempre tengan en cuenta que la guía es la 9, no la 7. La actividad de proyecto 7, pero la guía es la que van a utilizar ustedes, es la 9, y allí en el material de curso, si es actividad proyecto 7, material de formación, las pruebas de software.
Entonces, bueno, ustedes van a acceder, eso ya lo vimos creo que en la clase pasada, lo alcanzamos a ver alguito, ¿cierto? Y que yo les dije que se ingresaran allá. Yo estuve recordando allí en el video y algo se vio de la generalidad de las pruebas de software y vimos también pues el videíto, los tipos de características. Pasamos así como a vuelo de pájaro a cada uno de estos punticos que aparece aquí en este material. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Chicos. Bueno, entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que es ya como, bueno, de todas maneras yo quisiera antes de pasar por esta diapositiva, vamos a ver, regáleme, yo le comparto esto que me encontré por aquí, cerca de... que es la prueba de caja blanca. Bueno, hay unas pruebas que son muy conocidas, ¿cierto? Que es la prueba de las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra. En este caso, pues, busqué esta paginita que me pareció como simple en su explicación y que es la prueba de caja blanca. Entonces, miren que aquí aparece que son denominadas de pruebas de caja abierta, de caja de cristal. ¿Qué quiere decir caja de cristal? Pues es como muy transparente. Es una técnica utilizada por esos desarrolladores para evaluar el código y la estructura interna y puede ser beneficioso tener conocimientos de este método si te dedicas a la industria del software o deseas hacerlo. ¿Por qué es de caja blanca o de cristal? Porque se hace línea a línea de código, o sea, es muy transparente, o sea, no es oculta. Entonces ustedes van viendo el código y asimismo pues van haciendo la prueba de cada una de las sentencias que vayan encontrando en el lenguaje que hayan escogido y en el programa como tal, en el algoritmo como tal. Entonces, ¿qué es una prueba de caja blanca en ingeniería de software? Estas pruebas se sirven para evaluar esa estructura, el diseño, la codificación y el funcionamiento de todo el software. Y se utiliza casi siempre se utiliza para verificar ese flujo de las entradas o hacer un seguimiento de ese diagrama de flujo que nosotros tenemos de proceso como tal y de esas secuencias, de esas entradas, de esas salidas y de esos condicionamientos que nosotros vamos a encontrar en nuestra algoritmia como tal. Y eso nos va a permitir, pues, mejorar la usabilidad, nos va a permitir a reconocer si ese flujo efectivamente está haciendo lo que debe de hacer, está llegando al objetivo el cual debemos llegar, ¿cierto? Entonces, mediante esas pruebas de caja blanca, se va analizando ese software para mirar, para verificar, para darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades en esa seguridad interna, para darnos cuenta de cuáles, si hay redundancia en los procesos de codificación o en el resguardo de la información como tal en nuestra base de datos está quedando la información limpia o está definitivamente guardando basura, cómo maneja el código de entradas específicas, cuáles son los resultados esperados, efectivos, si esos bucles condicionales funcionan correctamente, si para probar individualmente cada una de las funciones, cada una de esas sentencias y los objetos de nuestro sistema de información, nuestro programa. Esas pruebas pueden realizarse, como aparece aquí, en varias etapas de desarrollo de software. Y eso dependerá, pues, obviamente, del manejo de sus tiempos y del manejo del desarrollo mismo de sus módulos, como lo tengan, pues, estipulados según el análisis que les han hecho desde el inicio del sistema de información. Entonces, ¿cuál es como em, cómo en palabras sencillas, pues, qué es lo que hay que hacer? El primero, pues, entender el código fuente. Entonces, definitivamente tenemos que conocer el primero, ese lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro sistema y conocerlo también para poder reconocer las sentencias o las líneas de sentencia o las líneas de código que nosotros vamos a utilizar en cada una
en cada una de las estructuras modulares, funcionales, ¿listo? Entonces es encontrar ese tipo de problemas de seguridad para evitar también los hackers, para evitar también códigos maliciosos o para tener todas las medidas de seguridad y evitar problemas adicionales, problemas futuros con el software que estemos ejecutando. Nos va a permitir probar el software. Ese segundo paso consiste, como dice aquí, tal cual, en examinar el código fuente del software para comprobar que ese flujo, esa estructura son correctos. Una forma de probar ese software es escribiendo el código adicional que pueda valorar el código fuente. Entonces, un probador, si ustedes, por ejemplo, quieren, definitivamente dicen, a mí me encanta ese tema del testing, un probador o un testing debe efectivamente tener ese conocimiento de ese código para poder ustedes ejecutar esas pruebas efectivamente, manualmente. Pues, a veces hay pruebas de escritorio, hay otros métodos de prueba que se puede utilizar pues, para hacer ese trabajo de las pruebas. Aquí aparece una variedad de técnicas que pueden utilizar para lograrlo. Aparecen pues todas esas técnicas que nosotros encontramos casi que en toda la documentación que tiene que ver con las pruebas de caja blanca, que es la cobertura de la aclaración, de las sucursales, la cobertura de las condiciones, de las múltiples condiciones, de las pruebas de ruta de base, y cada una de estas cositas pues que ustedes con su tiempo, ustedes van a tener que empaparse mucho de cada una de estas cosas e irlo reconociendo. Las pruebas de anotación de diagramas de flujo, la complejidad ciclomática, las pruebas de bucle, bueno, y todas esas pruebas de caja blanca también tiene sus desligues, sus líneas, que puede ser de pruebas unitarias, puede ser de pruebas de calidad, puede ser de pruebas de penetración, de mutación, ¿sí? Y aquí aparece pues una pruebita de caja blanca, que es, pues es muy fácil de reconocer. Este sería como un ejemplo. Ahorita yo creo que tengo en la diapositiva, vamos a desglosar un ejemplito, pero aquí, por ejemplo, lo que se puede observar es que tiene dos variables iniciadas, sí, dos variables enteras iniciadas, que es la C y la D, y aparece pues obviamente en una función, en donde una de las sentencias es hacer una suma, ¿sí? Esas dos variables van a hacer una suma y hay una condición que si la suma es mayor que 0, entonces va a imprimir positivo, y si la suma no es mayor que 0, pues simplemente va a imprimir negativo y código, o sea, y fin del condicional allí. Entonces, ¿cuál sería ahí la prueba? Empezar a jugar con las variables y a darles valores a esas variables para empezar a definir si está cumpliendo o si no cumple con esos condicionales y la cobertura como tal. Ahorita, como les digo, vamos a hacer un ejemplito así poco a poco. Las ventajas de las pruebas de la caja blanca, ¿qué son? Pues obviamente optimizar el código para encontrar errores. Se comprueba todo el código proporcionando pues un examen línea a línea porque es un examen prácticamente secuencial. Es fácilmente automatizable, ustedes lo pueden automatizar, las pruebas pueden comenzar en una fase temprana del ciclo de vida del desarrollo y es prácticamente necesario y obligatorio, diría yo, para los desarrolladores de software para que no tengan problemas después que vayan haciendo este tipo de pruebas. Entonces, volvamos acá a las diapositivas. Bueno, entonces, miren, como habíamos dicho hace un ratico en la definición de la prueba de caja blanca, hay unas
todo lo que se refiere a las pruebas de caja blanca está dentro del grupo de pruebas de dinámica. Se conoce como grupo de pruebas de dinámica. Y estas se basan justamente en verificar si ese código fuente o si ese software se puede utilizar en todos los niveles, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a suponer que en este caso cada línea de código fuente, esas lineecitas ahí son una sentencia. Entonces, hay diferentes métodos que pueden contar diferentes cosas como sentencias, ¿no? Al principio, de todas maneras, partamos desde el principio que vamos a tener aquí las sentencias ubicadas, organizadas en un mismo grupo. Entonces, algunas herramientas consideran pues una sentencia independiente, pero también vamos a encontrarnos varias sentencias que se pueden agrupar. Entonces, eso también se puede llamar una sentencia, porque siempre se ejecutarán juntas, por decir algo, en un bloque básico. Entonces, bueno, para que desenrollemos esta telaraña, ¿qué es una sentencia para ustedes? ¿Quién me dice qué es una sentencia? ¿O qué entienden ustedes por una sentencia? Como una acción, ¿Como una qué? Perdón, no te escuché bien. Victoria. como de pronto una acción. Exactamente, exactamente. Una sentencia, pues es una línea de código. Primeramente, pues está escrita o hecha en un lenguaje al mando de una tarea específica. Si vamos nosotros a San Google y a verificar a ver qué es una sentencia, te va a salir así. Entonces, cada programa consiste en una sentencia de sentencias. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un algoritmo, el cual vamos a desarrollar un algoritmo simple, simplemente hagamos un algoritmo de una suma. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa suma, entonces hace parte también, se puede considerar en una sentencia de sentencias. Hay sentencias también que las encontramos sentencias compuestas, que es prácticamente el algoritmo que yo les digo que está conformado por ese conjunto de instrucciones o pasos como el objetivo mismo del algoritmo, ¿no? Que se ejecutan en esa secuencia bien definida y que llega a un punto específico que es la solución del problema que tenemos como primera medida para iniciar ese algoritmo. Entonces, partiendo de esos conceptos, chicos, una sentencia puede estar en una sola línea o puede extenderse en varias líneas, ¿cierto? Una línea puede contener más de una sentencia o puede contener una sola sentencia o puede contener también parte de una sentencia. ¿Listo? Entonces, algunas sentencias pueden contener también otras sentencias dentro de ellas. Y la cobertura, que esta palabrita es importante que en el día de hoy la tengamos allí en mente, porque a partir de allí y de una fórmula que vamos a utilizar es la que nos va a decir cuál es el número de sentencias ejecutadas por esas pruebas y esa fórmula va a ser justamente la que nos va a dar el resultado en un porcentaje o expresado en un porcentaje para nosotros saber si el nivel de efectividad de esa cobertura. Entonces, si el código, por decir algo, contiene 100 sentencias ejecutables y se ejecutan 50, esa cobertura será del 50%, como para medir esa fórmula. Entonces, acordémonos, el número de sentencias ejecutadas por las pruebas dividido por ese número total de sentencias ejecutables en ese código, pues nos va a dar ese porcentaje. Entonces, vamos aquí a mirar en este ejemplito que tengo aquí en la diapositiva. ¿Qué tenemos? Tenemos la lectura de qué. ¿De qué variables? A ver si ustedes, ¿cuáles son las variables allí? A y B. A y B, muy bien. ¿Y cuál sería la condición? Que A debe ser mayor a B. Exactamente. Entonces, a la variable C, ¿qué? Si esa condición pasa, ¿qué le pasa a la variable C? Según esto debe ser igual a 0. Exactamente.
Muy bien, eso es. Entonces tenemos esa lectura. Ahora para lograr un 100% de cobertura, que es la palabrita que ya les mencioné, entonces este código solo necesitamos ¿cuántos casos de prueba? Un casito de prueba donde la variable A pues contenga un valor, si simplemente tomamos ese pedacito, ¿no? Que contenga un valor mayor que el valor de la variable B. Entonces, si le damos unos valores ya concretos, si colocamos a A igual a 12, ¿cierto? Si colocamos esta A igual a un número, que yo soy más mala para escribir aquí. Pongamos, ustedes miran, pongámosle igual a 12 y pongámosle a B igual a 10. Entonces, allí, ¿cuánto nos daría? ¿Mm? Hello. Profe, no le escuché, si A mayor que. Le vamos a dar vamos a hacer igual, o sea, A igual a 12 y a B igual a 10. Entonces eso sería 0. Ajá. Entonces allí estaríamos haciendo el diseño de una prueba estructural primero, ¿cierto? Pues ya sabemos que esos valores de A y B los elegimos basados ¿en qué? En ese código fuente que nosotros dijimos allí para garantizar prácticamente, o sea, ya conocemos de antemano previamente qué es lo que cuál es la condición que vamos a pasar, ¿cierto? Por cada una de las sentencias escritas. Entonces allí, esa prueba, para hacernos seguros de que cumple con esa condición, pues nosotros vamos a hacer la prueba estableciendo de antemano lo que queremos que nos dé. Eso se llama prueba de estructura primero. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo donde miramos primero la cobertura. Entonces tenemos aquí también 2 declaraciones de lectura. ¿Cuáles son las 2 declaraciones de lectura? Las mismas, ¿cierto? ¿Cuáles son? A y B. Exactamente. Leer A, una, y leer B. Esas serían nuestras declaraciones de lectura. ¿Cuál sería la sentencia de asignación? La 4. Si La C es sentencia mayor de que 10. asignación es la 3, esta 3. Esta sería nuestra sentencia de asignación, que C sea igual a A más B. ¿Listo? Luego hay una declaración ¿qué? Hay una declaración condicional, ¿cierto? ¿Cuál es la declaración condicional, chicos? Es mayor que 10. Si C es mayor que 10. Esta sería nuestra declaración condicional. Pero si la declaración sí contiene la sentencia, imprimir como parte de ella, ¿cierto? Como antes dijimos nosotros, entonces, ¿esa sentencia hace parte de la tercera? De la cuarta, perdón. Podría ser, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esa cobertura en un conjunto, pues, de pruebitas que podemos utilizarla para hacer el ejercicio línea a línea. Entonces, supongamos que cada línea es una sentencia y vamos a analizar esa cobertura en unas pruebitas simples para nuestro programa. Entonces, ¿qué sentencias o declaraciones hemos cubierto allí hasta el momento? 3 y 4, profe. Exactamente, estas 4. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una primer prueba. Vamos a darle a A el valor de 4 y a darle a B el valor de 5. Entonces, C, ¿cuánto nos daría?
Se daría 9. Se daría 9, exactamente. Entonces, por lo que cubriremos esas sentencias de la línea de la 1 a la 4 en esta primer pruebita, entonces estamos cubriendo prácticamente de la 1 a la 4. Y hasta allí estamos en esta primer prueba. Vamos a ver en la prueba 1, en todos. Vamos a asignarles ese valor. Entonces, donde C es el 10, ¿cierto? Y o sea, si A es 3 y B es 7, ¿cuánto nos daría C? 10. Entonces, ¿allí qué? Allí ese valor de la prueba, ¿cómo sería? Prácticamente igual que el anterior, ¿cierto? Porque ahí no nos está cumpliendo. 10 no es igual a la condición. 10 no es mayor a la condición. 10 es igual a la condición. Entonces, ¿cumple o no cumple? No cumple. No cumple. Entonces, No cumple. ¿seguimos? Solamente Exacto. Seguimos. O sea que es una prueba que recurre exactamente con los mismos estados que hicimos en la prueba 1, ¿verdad? ¿Estamos allí? Allí no hemos evolucionado ni avanzado nada. Entonces, miremos ahora una tercera prueba. En esta tercera prueba le vamos a dar esos valores que A es igual a 9 y B es igual a 0. ¿Aquí qué? ¿Aquí podemos avanzar o no podemos avanzar? Tampoco se cumple. Tampoco se cumple, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ¿hemos cubierto todas las sentencias ejecutables? Con esas tres pruebas que ya hemos hecho, o sea, podemos irnos a casa y decir, ya lo hicimos. No, ¿cierto? No. Entonces, ¿se acuerdan de la formulita que yo les mencioné anteriormente? Que la fórmula es el número de sentencias solicitadas sobre lo que aparece allí en la diapositiva en la parte inferior, entre el número total de sentencias ejecutables, que son 5, entre 6 da como resultado el 0.83. Entonces, si aplicamos esa fórmula, siempre como lo expresado dijimos que lo íbamos a expresar en porcentaje, entonces allí cubriríamos el 83%. Entonces, no hemos cubierto absolutamente todo, sino una parte, una mayoría de pronto, ¿cierto? Pero nos hace falta lograr ese 100% de cobertura, que es donde el testing o las pruebas definitivamente deben apuntar para lograr como los resultados óptimos. Entonces nos falta cubrir cuál sentencia será. ¿Cuáles sentencias nos falta cubrir? Esta y esta, ¿cierto? Y para cumplirla, entonces, ¿qué nos faltaría? Una prueba adicional, ¿cierto? ¿Qué prueba adicional ustedes creen que nos falta? En este sencillito, en esta sentencia sencillitas, ¿qué prueba nos falta? Profe, una donde la suma de A más B es mayor a 100. A 10, a 10. Exactamente. Una que sí cumple la sentencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a una cuarta prueba, donde nos diga que los valores de A van a ser 5 y el valor de B va a ser 7. O sea que allí, ¿cuánto nos da esa suma? C viene siendo 12. 12. Y entonces, 12, ¿qué pasa? Cumple con el valor, ¿cierto? Cumple. Con el valor. Entonces, en este caso podemos decir que medimos primero la cobertura y luego diseñamos una prueba para cubrir la sentencia. ¿Qué faltaba? Pues asumiendo que sabemos cuál es justamente el resultado que necesitamos. Entonces, este caso de la prueba 1.4 por sí solito, pues es más efectivo que los anteriores, ¿cierto? Que los tres primeros. ¿Por qué? Porque fue capaz de ejecutar una prueba completica, entonces justamente pues es una prueba efectiva. Este es una prueba efectiva porque nos ayuda a ejecutar prácticamente todas las pruebas. Y con este sencillo ejemplo, pues nosotros podemos vislumbrar de qué manera hacer pues una prueba cualquiera, de línea a línea. Entonces, mira, recordemos que una decisión
son las sentencias de pronto más definitivas, o las que tenemos que colocarle mayor cuidado en la sentencia, en un bloque de estructura de un programa. Entonces tengamos en cuenta que una decisión puede ser una sentencia sí, o if en inglés, que una decisión puede también ser un control de un bucle, ¿cierto? Como mientras, puede también ser una sentencia como un repeat, dependiendo del lenguaje de programación, como un hasta, repeat, hasta, o una sentencia de case, que es donde ahí podemos encontrar una o más posibles resultados de dicha sentencia de declaración. Entonces, tengamos en cuenta todas esas funciones que nosotros podemos declarar como decisivas para nuestro algoritmo o para nuestro programa como tal. Entonces, en esa sentencia es condicional como sí, la salida de toda la información tiene dos condiciones, o puede ser, en este caso, por ejemplo, que estamos tratando ese sí, entonces esa salida puede ser o verdadera o falsa, o cumple o no cumple, dependiendo de esa condición que nosotros le hayamos dado, esa condición lógica que viene a nosotros a decirnos si sí o si no. Entonces, igual que con una condición para entrar o ejecutar un ciclo, con un resultado, lo que siempre hemos de pronto analizado, con un verdadero o falso. Entonces allí volvemos a la cobertura en el cual se mide. Siempre se tiene que tener en cuenta que esa cobertura se mide como resultado de esas decisiones ejecutadas divididas por el total de resultados de decisión. Y siempre también normalmente se expresa pues como un porcentaje. Entonces, tenemos allí ese casito de prueba, el último, que son esas variables que llegamos al 12, a esa comparación que efectivamente el 10 es verdadero, entonces se imprime C, ¿cierto? Entonces allí llegamos a esa condicional del 100%. Como dijo la compañera, justamente un programa o cualquiera de los programas, de los algoritmos, de los sistemas de información, siempre es necesario un segundo caso de prueba donde nosotros concluyamos o tengamos un caso donde tengamos una respuesta verdadera o una respuesta falsa. O sea, en donde tengamos las dos condiciones de los resultados de la sentencia. Por eso necesitamos siempre esos dos casos para lograr esa cobertura de decisión. Entonces, y siempre se aplica y por eso se llama prueba de caja blanca, porque es muy transparente. Ustedes pueden ver que allí no hay pierde, ¿cierto? Ustedes están viendo la estructura, el lenguaje, la condición, que entra, que sale, qué es lo que, cuál es la condición, si cumple o si no cumple. Entonces, esa prueba, que también la podemos llamar o sea, que a veces también se hace en una prueba de algoritmia, que es la prueba de escritorio, prácticamente es la que nos da como la respuesta si efectivamente nuestro algoritmo funciona o no funciona. Entonces, recordemos que cuando logramos una cobertura de decisión del 100%, se logra una cobertura de sentencia del 100%. Entonces, es un poco como el resumen prácticamente de lo que es una prueba de caja blanca. Bueno, ejemplos. Yo quiero compartirles, como les dije, quiero compartirles este video. Es uno de tantos de los videos que yo les digo que me lo encontré y es un curso completo del testing en donde ustedes van a ver pruebas de caja negra, bueno, todo lo de la teoría que estábamos ahí viendo en el material de curso lo tienen en con ejemplos, con pruebas finales. Por ejemplo, en el minuto, yo por aquí lo anoté. En el minuto, ya les digo, para que cuando lo vean ustedes se concentren en ese minuto, son las pruebas. Si ustedes han entendido efectivamente cómo se hace la prueba, entonces ustedes van a saber pues, que sí, que efectivamente van a poder hacer una prueba de caja blanca. A ver si yo anoté por aquí en el minuto.
en el minuto 48. A partir del minuto 48 se hacen como las evaluaciones de los test, del tema como tal. Y allí van a encontrar ustedes una cantidad de videos simples, sencillos, paso a paso, de cómo hacer las pruebas funcionales, de cómo hacer las pruebas de caja negra, de qué manera tener en cuenta los puntos referentes de un sistema de información, los funcionales, los requerimientos funcionales, los no funcionales, todo lo que ustedes han trabajado prácticamente en ese diseño del sistema de información. ¿Alguna pregunta allí, muchachos? ¿Ha quedado claro el concepto como tal? Sí, Sí, profe, señora, sí que- yo la única duda que tengo entonces es, de momento la evidencia que tenemos que entregar es la que vimos la vez pasada, no más. Sí, esa nomás. Esta. Vale, profe. Esta. Realizar plan de pruebas de software. Ay, no les estoy presentando. no, ¿O sí? señora. Ah, bueno, ya los voy. Ay. ¿Allí? ¿Allí ya? Necesito que trabajen en esta, por favor. Yo pensé que hoy la íbamos a tener. Ya. Elementos que deben tener en cuenta. ¿Qué tipo de pruebas son? O existen. Explicar las características. Esto es pura investigación. No les voy a pedir pruebas. Porque apenas Solamente son los 3 primeros puntos, ¿cierto? Ajá, los 3 primeros puntos. Y Gracias, tener profe. en cuenta pues las normas básicas de presentación, que es la portada, la introducción, la tabla de contenido, ¿cierto? Y las conclusiones que también son bastante importantes. Profe, ¿Mm? profe, qué pena le interrumpo, pero es que eso de lo que yo le estaba diciendo ahorita, o sea, esto que dice acá, lo que usted está proyectando, las preguntas, es de la evidencia, es de otra evidencia, es de una que es taller sobre codificación de módulos de software. ¿Es la misma? No, es diferente. No, o sea, esa que se está proyectando acá son las mismas preguntas de la evidencia pasada, que es taller sobre codificación de módulos de software, porque la que dice realiza plan de pruebas del software es otro, pues son otras cosas, otras preguntas. ¿Será que yo las tomé diferente? Dame un segundito, yo verifico. A ver si es que yo los estoy confundiendo. A ver. Profe, si quiere le comparto pantalla con el... Sí, ay, con el sí, sería. Bueno, por favor. Ahí se ve. Sí, se Mire, es alcanza a que ver allí. esta es la evidencia. Mira que la que usted nos está diciendo acá, que es realiza pruebas de software, que es esta, son estas mismas preguntas que es el taller de codificación de módulos, miren que son las mismas y pertenecen a Entonces esta hagamos una evidencia. cosa, muchachos, o sea, negociemos. Entonces presénteme en estas dos mismas evidencias, o sea, yo les puedo valer las dos, esta misma para las dos evidencias. Sí, profe, sí me parece. ¿Sí? Listo, profe, perfecto. Ujú. Listo, porque es que siempre son bastantes evidencias que vamos a trabajar. Mire. Si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y son 8 evidencias. Entonces, sí las podemos resumir de esa No, manera. ¿se adjunta lo mismo en las dos o con En la una misma. que... Se adjunta lo mismo en ambas. Vale, es que creo que ahí es donde yo digo que esa de taller está hasta febrero, creo que es que no está activa todavía. Es la que decía la Miremos. compañera Verónica, la de taller, si no estoy mal. A ver, la del taller dice que... Pues miro que estoy aquí en el cronograma.
Que yo hace como 4 días yo ya la hice y Ajá. fui a adjuntarla, pero me decía eso, que no está activa de momento. La del taller. Sí, profe. Ah, ya, claro, es que mira que en el calendario, claro, en el calendario aparece que va a estar activa desde el 2 de febrero del 2024, entonces por eso no está activa. Entonces, presentémosla en la que sí está activa, en realizar plan de pruebas de software, por favor. Y me acuerdan, si vamos a estar en el año juntos, me acuerdan que yo les dije, pues, que presentaran la misma evidencia. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces trabajemos en esta mientras tanto. Entonces, nada, muchachos, la evidencia está fácil. Para que por favor no la dejen pasar para el otro año y no quede una vez, la hagan y la resuelvan. Tendríamos clase ya ya no dentro de 8 días, sino dentro de 15 días, para hacer pues como inquietudes, será preguntas e inquietudes que hayan podido tener ustedes en la evidencia. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Vale, chicos, entonces, bueno, eso ha sido por hoy nuestra sesión. Denme en la nochecita, voy a estarla subiendo. Si de pronto no la subo hoy, me dan un tiempito, mañana la estaré subiendo en la mañana. En caso de que la vocera, por favor, me escribe, profe, no ha subido pero no, yo les prometo que hoy por la noche o mañana por la mañana ya tienen su sesión ahí que guardadita. Y nada, muchachos, me despido porque ya tengo a las 6 otra sesión. Andrea, ¿tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Sí, profe, qué pena la pregunta, sí, Flash. Esta Ajá. es la segunda clase que hemos visto con su merced. Sí. Ujú, Ok, profe. Era eso. Gracias. ujú, sí. Buenas noches. Gracias. Bueno. Buenas noches para todos. Chao, profe, Gracias, muchas profe, gracias. igualmente. Chao, chao, que estén bien. Feliz noche, chao, profe.